Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la mesa número 4 de estas jornadas jacobinas, llamada La crisis institucional del 78, de la monarquía a la democracia parlamentaria. Junto a mí primero los voy a presentar y luego pues cada uno de ellos tendrá que responder a dos preguntas sobre estas temáticas. Junto a mí tengo a David Jiménez Torres. David es profesor contratado doctor de Historia del Pensamiento Político en esta casa y su investigación se centra en la historia intelectual y política contemporánea. Es autor de diversos trabajos académicos y ensayos sobre historia de las ideas y es colaborador en distintos medios de comunicación. A su derecha nos encontramos con Soraya Rodríguez Ramos. Soraya es una jurista y política española. Ha sido diputada en el Congreso de los Diputados, fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Gobierno de España. Posteriormente fue miembro en el Parlamento Europeo. Nuevamente a su derecha nos encontramos con Víctor Alonso Rocafort. Víctor es profesor también de esta facultad, del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, y es vicedecano de Asuntos Económicos. Sus líneas de investigación incluyen teoría política y teoría y prácticas de las democracias. El primero de los bloques en el que estará estructurado la mesa versa sobre la monarquía parlamentaria y en este sentido mi primera pregunta es para Víctor. Víctor, como teórico que eres acerca de la democracia, me gustaría preguntarte acerca de la siempre tensa relación entre la monarquía parlamentaria y la democracia. Figuras del centro izquierda de nuestro país no han dudado en hablar de la monarquía española como una república coronada. ¿Estamos ante eso? ¿Es la española una república coronada? ¿Es en tu opinión compatible la monarquía con un régimen democrático o es acaso preferible avanzar hacia un modelo republicano? Cuando quieras. Muchas gracias al Jacobino por la invitación y la organización de estas jornadas y muchas gracias por vuestra apertura también a la hora de invitarme a esta mesa. A ver, mi respuesta a tus preguntas es que no, Óscar. En principio es muy difícil hablar, ¿no?, de una república coronada, parece un oxímoron en sí mismo. Y bueno, mencionabas antes que una de las líneas mías de investigación tiene que ver con una asignatura que damos en esta casa, que es Teoría y Prácticas de las Democracias, y hay una de las cuestiones que estudiamos es, bueno, esa tensión entre la democracia y el republicanismo, que también existe, ¿no? Cuando estudiamos el republicanismo solemos irnos a Aristóteles y su política para hablar de la llamada anaciclosis, esos ciclos de las formas buenas y malas de gobierno según Aristóteles, y finalmente a esa mezcla de regímenes entre las tres formas buenas de monarquía, aristocracia y politeia que considera Aristóteles, y cómo luego Polibio lo va a reconducir y a recuperar para hablar de la República Romana como una realización de esas ideas republicanas, con la idea del consulado, los dos cónsules, ¿no?, como ese reducto monárquico como buena forma de gobierno que, sin embargo, tiene que estar mezclado con la forma aristocrática que supone el Senado y con esas asambleas ¿no?, que también tenían lugar en Roma junto al tribuno de la plebe como elementos de populares o de la politeia de la que nos hablaba Aristóteles. Tenemos que tener en cuenta que Roma estaba en contra de sus viejos reyes y eso era algo muy importante en todo el pensamiento republicano y es algo que va a recuperar luego las oligarquías de finales de la Edad Media, sobre todo pues todas las repúblicas italianas, pero también en España. Aquí tenemos la guerra de las comunidades frente a Carlos V, que algo se ve influido por todo esto, ¿no? Estamos en un debate, por tanto, que ya no es
simplemente contemporáneo o moderno, sino que es prácticamente medieval o clásico, ¿no? A mí me resulta muy interesante en este pensamiento republicano y cómo pasa luego a las llamadas revoluciones modernas o burguesas posturas como la de John Milton, ¿no? Apenas 15 días después de que ejecuten a Carlos I en la Revolución Inglesa, ¿no? Él publica un escrito llamado El título de Reyes y Magistrados, ¿no? ¿Y qué es lo que dice para defender este primer regicidio moderno, ¿no? Él dice, bueno, nuestras vidas y propiedades dependerán simplemente de la tenencia de su gracia y misericordia, como si se tratara de un Dios, no un magistrado mortal. Es decir, cuando otorgamos esos derechos omnipotentes, ¿no? a un monarca o una monarca, lo que tenemos es una consideración de Dios y no tanto de mortal, y estamos a su gracia y capricho, ¿vale? A ver si hay suerte y el próximo heredero, la próxima heredera, tiene cierta sensibilidad democrática, porque si no hay suerte, pues podemos vernos en un problema, ¿no? Cicerón ya decía, ¿no? Tan recuperado entonces en ese renacimiento que tanto va a influir luego en estas revoluciones, decía, lo más horrible de la esclavitud es que incluso si por casualidad el amo no es opresivo, puede serlo si así lo decide. Es decir, continúa un poco esta línea argumental, ¿no? Pero otro argumento tiene que ver con la inmunidad del monarca. Y ya, entonces, Milton va a volver aquí sobre Aristóteles, retomando su política para decir una monarquía que no ha de rendir cuentas es la peor clase de tiranía y la que menos han de soportar los hombres que han nacido libres, ¿no? ¿Qué es eso de que un rey solo tiene que responder ante Dios? ¿Qué es eso, no? Ese principio de la igualdad ante la ley, ¿no? Que ayer en las jornadas también tanto se traía, ¿no? Cuando tenemos, bueno, pues un monarca que tiene inmunidad en aspectos que tienen que ver con su desempeño, ¿no? Quizá también de los argumentos más interesantes tiene que ver el de la corrupción que supone la monarquía, ¿no? Cuando un pueblo se somete a un monarca que es inmune y estamos pendientes de la gracia que pueda ofrecernos, del carácter que pueda tener, bueno, pues ya decía Milton también que un pueblo pues renuncia a lo que es la búsqueda de la libertad y es un entorno donde medran los aduladores, donde entran las coerciones, la censura. El propio Milton había sufrido esta censura, ¿no? Y entonces dice, es un veneno letal que se extiende por las instituciones, pero lo más interesante de lo que escribe aquí Milton tiene que ver con cómo se introduce también dentro del interior del propio ciudadano, ¿no? Es esa conexión tan clásica, ¿no? El hombre escrito en extenso, que nos decía ya Platón, que era la República, bueno, como cuando nosotros interiormente nos sentimos como esclavos, también conformamos a nuestras instituciones como esclavas, porque no nos atrevemos a determinadas cosas o vamos a tener, bueno, pues también esta coerción desde fuera. Es decir, tenemos la libertad negativa que se ve aquí bueno, pues, resentida. Tenemos también a la libertad clásica positiva, ¿no? La libertad de la autonomía de un pueblo para ejercer libremente, bueno, pues, el camino que desee, y luego la libertad de no dominación republicana que frente al Papa o al Emperador, bueno, pues, se configuró en estas repúblicas italianas y hoy neorepublicanos como Quentin Skinner y compañía nos la traen a nuestros días, yo creo de manera bastante interesante. Si con todo esto de base nos vamos, y ya voy terminando, ¿no? A la Constitución del 78, ¿qué es lo que leemos? Bueno, pues vemos que de forma hereditaria y vitalicia, bueno, pues tenemos a la consagración, en este caso ahora Felipe VI, como la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, cito textual, se le ofrece también el mando supremo de las Fuerzas Armadas y se le define como inviolable y no sujeto a responsabilidad. Hemos visto hace pocos días, bueno, pues la desclasificación de documentos sobre el 23F, que parece que, bueno, pues muestran un rey que en ese caso había muchas dudas, ¿no? Parece que sí que actuó para detener el golpe de Estado en marcha, pero ¿y si hubiera tenido otro carácter? ¿Y si hubiera sido otra cosa? Algo que hemos venido sospechando todos estos años, ¿no? ¿Quién nos garantiza, ¿no? que esos poderes supremos que se les da no pueden utilizarse contra la ciudadanía? Según el texto constitucional, es también encargado de moderar y arbitrar, ¿no?
todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, algo que también es una fórmula, a mi entender, peligrosamente ambigua, ¿no? Para no dar aventuras, no dar alas a ninguna aventura, también hemos de tener claro que nuestra Constitución deja pues también de forma muy clara que asuntos políticos clave, como pueden ser la convocatoria de elecciones, los decretos, la promulgación de leyes, tienen que ser refrendados por el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que nos da unas garantías, que es lo que seguramente hace que haya gente que hable de república coronada, a mi juicio, equivocadamente, ¿no? Más controvertido, por ejemplo, es lo que tiene que ver con el nombrar a candidatos, candidatas a la presidencia del gobierno. Aquí sí que hay un cierto margen de discrecionalidad que, como hemos visto antes, según su carácter y dependiendo de su gracia, podría ser utilizado de una u otra manera. Finalmente, todas las censuras directas o indirectas que la monarquía, bajo el régimen del 78, también establece, tiene que ver con la adulación o la propia censura o autocensura de medios generalmente convencionales, ¿no?, ante la figura de la monarquía, y luego todo lo que hay en el Código Penal para protegerla de la crítica. Y con esto termino, ¿no? El delito de injurias a la corona es, a mi juicio, absolutamente antidemocrático, no tiene ningún sentido. La crítica a posiciones de poder, ¿vale?, es algo consustancial a la democracia y debe de estar pues protegida como un derecho que no tiene nada que ver con los llamados delitos de odio, que están dirigidos contra población o grupos vulnerabilizados por razones de género, etnia, nacionalidad, religión, etcétera, ¿no? Entonces, que a figuras de poder, ¿no?, como pueda ser la monarquía, se la proteja de esta manera y tengamos ahora mismo pues gente condenada por este delito, pues me parece que es una razón más de peso que nos conecta con todo el pensamiento republicano anterior. Pasamos a la pregunta para David. A él le quiero preguntar, bueno, en tu reciente trabajo, Los intelectuales y la monarquía, expones que el apoyo de los intelectuales a la monarquía, a esta institución, ha sido en cierta medida coyuntural a su papel democratizador o no, y a su papel en las distintas crisis de nuestro sistema político. En este sentido, me gustaría que relacionase su investigación con la postura de Azaña sobre el por qué cayó Alfonso XIII, con la legitimación de ciertos intelectuales republicanos de izquierdas, como Félix Ovejero, hacen de la monarquía durante el Procés, y sobre el cómo puede afectar quizá la relación de la monarquía con los intelectuales, las revelaciones que hemos tenido sobre el 23F en los últimos días. Muchas gracias. Mira, es que es un placer estar aquí y comentar estos asuntos. Yo, digamos, vengo a esto desde una perspectiva más de historia intelectual, entonces me interesa más la tradición que ha habido en España, sobre todo quizás en el último siglo y medio, de pensar sobre estos asuntos. Y en eso, en el trabajo que amablemente citaba Óscar, sí que, digamos, sigo el camino de lo que podríamos llamar una tradición accidentalista en España de pensar sobre la democracia, que creo que tiene ya un momento muy interesante. Me da un poco rubor hablar de Ortega, teniendo a Javier Zamora en la sala, que conoce estos temas mucho mejor que yo, ¿no? Pero cuando ya en la década de los 1910, ya ese grupo de intelectuales reformistas que solemos asociar a la generación del 14, el propio Ortega llama a hacer la experiencia monárquica, ¿no? Y ya se establece esta idea, que desde luego no es unánime en el mundo intelectual, pero que no solo es importante entonces, sino que va a tener mucho recorrido posterior, de apoyar la existencia de la monarquía o no ser explícitamente antimonárquicos, que también es una manera de romper un poco con la tradición republicana anterior, de, bueno, si la monarquía contribuye a la modernización y o democratización del sistema, por mucho que pueda haber unas contradicciones teóricas, ¿no?, pero la idea de una desoligarquización, una descaciquización del sistema impulsada desde arriba del todo,
que entonces están dispuestos, digamos, a aceptar esa monarquía, ¿no? Y lo que sabemos es que, bueno, pues por cosas que ocurren en los años siguientes, esas esperanzas se ven frustradas y es lo que hace que buena parte de esos intelectuales acaben en, digamos, apoyando la llegada de una república, con la famosa agrupación al servicio de la república. Pero es interesante quizás señalar que ese republicanismo acaba siendo casi tan accidentalista como su monarquismo previo, en el sentido de, es como, bueno, antes pensábamos que la monarquía no servía para ese proyecto, ahora nos queda claro que Alfonso XIII no puede hacerlo y que pues, la alternativa para ese proyecto tiene que venir desde una forma republicana, ¿no? O sea, el artículo que todo el mundo cita, que acaba con el de Lenda es monarquía de Ortega, se llama el error Berenguer. Y claro, error Berenguer se está refiriendo a una decisión explícita del monarca, que se entiende como errónea. No es el error de la monarquía como institución, es el error de este monarca que nos hace perder la fe en que esta forma de gobierno ya pueda aportar al país lo que queremos, ¿no? Es verdad que luego, yendo a lo que también preguntaba Óscar, una vez ya llega la República, se desarrolla esta interpretación de qué papel han tenido los intelectuales en ese proceso. Y entonces gana peso, no solo, o sea, por ejemplo, esto gana mucho peso en el mundo de Acción Española, ¿no? En el mundo más explícitamente antirrepublicano, la idea de que la República llegó porque los intelectuales abandonaron a la monarquía y se sumaron a la República. Yo creo que es muy difícil sostener eso, digamos, como el factor clave que trae la Segunda República, pero es interesante porque había tantas figuras que pensaban que sí, que los intelectuales habían sido interesantes en este proceso, ¿no? Y creo que sobre todo en el mundo de Acción Española y en el mundo más explícitamente antirrepublicano y los que luego van a ser los apoyos sociales del franquismo está esta idea de el pueblo español es naturalmente monárquico. Y si se ha alejado de la monarquía, si nadie luchó por mantener a Alfonso XIII, porque de alguna manera ha sido engañado o le han guiado mal los guías espirituales que serían los intelectuales, ¿no? Y entonces pues está esta idea un poco pues, de que los intelectuales han envenenado las mentes del pueblo con sus teorías de origen francés, etcétera, etcétera. ¿Por qué me interesa también extraer esa colación? Porque ese planteamiento ya es imposible de sostenerlo en la transición, ¿no? Ahí ya es muy difícil, ahí ya hay poca gente que esté hablando de el pueblo español es naturalmente monárquico, porque hemos tenido una dictadura de 40 años en las que España sí ha sido una monarquía, pero ha sido una monarquía sin rey. No ha habido levantamientos monárquicos, no ha habido sectores del ejército que se han rebelado contra el dictador para traer al rey, ¿no? Es decir, España ha asumido durante la dictadura franquista que digamos, no era un país digamos, inherentemente monárquico, por mucho que la ley de sucesión, digamos, sí que apuntara que, al menos en términos abstractos, la forma política era un reino sin rey, ¿no? Pero señalo esto también porque creo que explica que a partir del 75, y ya consagrado en la Constitución del 78, toda la legitimación que se hace de la monarquía por parte de los intelectuales y también, creo que generalmente de los partidos políticos, es explícitamente accidentalista. Y creo que eso ya, que había sido una tradición dentro de muchas, dentro del pensamiento español de principios del siglo XX, ya se convierte en la gran tradición de pensar la monarquía dentro de España en el último tercio del siglo XX, ¿no? La idea de ¿por qué es España una monarquía? Porque tener un rey ayuda a esto, a esto, a esto y a esto, ¿no? ¿Y a qué ayuda? Bueno, lo que se cita, hay además una mezcla ahí de justificación en base al recuerdo de episodios excepcionales y en base también a funciones más estables, ¿no? Entonces se junta la legitimación de el rey como figura, digamos, central en el sistema, un poco la teoría británica moderna, ¿no? La idea de, bueno, es esta figura en el centro del sistema que como es estable, como no se debe a ningún interés, como si continuidad está garantizada, pues entonces, digamos, estabiliza el sistema y no permite que ningún partido político, ningún dirigente lo desestabilice lo suficiente. Luego, esta idea en la que incide el libro este de Charles Powell que ha salido el mes pasado o lo que sea, ¿no? Pero que es esta idea de la figura, el papel de Juan Carlos, sobre todo en la proyección exterior de España, su papel como embajador de la nueva democracia, su papel también de interlocución con jefes de Estado de potencias que eran importantes para España, los cancilleres, o sea, también con los líderes alemanes, con los presidentes franceses, con los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Esto también que es algo que
incluso me parece que tan tarde como 2014, cuando ya se estaba planteando la abdicación de Juan Carlos I, Felipe González dice, bueno, tengamos en cuenta que cuando yo viajo por el mundo, el español que más me mencionan es Juan Carlos, Juan Carlos, ¿no? La idea de un embajador de la democracia. Pero como digo, está por una parte la justificación por funciones estables y luego la justificación por el comportamiento en momentos específicos o en procesos específicos. Y aquí los que todos pensamos, ¿no? La función ejercida durante la transición, la tesis del piloto del cambio, ¿no? También, que creo que también la expresión es de Powell, y el papel durante el 23F, ¿no? Que es algo, ya por ir cerrando también, es algo que creo que luego se reactualiza con el discurso de su heredero, de Felipe VI, el 3 de octubre de 2017, en la que de nuevo vemos el patrón de un rey que en un momento que se entiende como de urgencia y además de urgencia constitucional. También cuando se habla de que el rey interviene el 3 de octubre de 2017 en defensa de la unidad nacional, no es exactamente eso. O sea, lo que invoca constantemente es la defensa de la legalidad constitucional, que efectivamente incluye el respeto a la unidad territorial. Pero, digamos, la idea es un rey que defiende la legalidad constitucional frente a los que pretenden saltársela, independientemente de cuál es el motivo por el que buscan saltársela, ¿no? Y ahí es donde entiendo que se ubica la postura de los Ovejero y Sabater también es que este rey ha intercedido en defensa de valores republicanos, es decir, de la defensa del orden constitucional legítimamente establecido, ¿no? Y ahí es donde cuadraríamos el círculo de la monarquía republicana o la monarquía de valores republicanos, ¿no? No, creo que ya he agotado el tiempo que tenía, o sea que me paro aquí. Pero bueno, sí que quería destacar ese punto de, creo que cuando tenemos estos debates sobre la monarquía en España, creo que muy pocas veces se desempeñan en el plano de principios abstractos. Creo que muy rápidamente aterrizamos a este rey, este otro rey, qué hizo, qué ha hecho, etc. Gracias. Ahora para Soraya la quería preguntar desde su experiencia institucional, ¿cómo valora la relación entre la monarquía parlamentaria y el funcionamiento democrático de nuestras instituciones y también desde su perspectiva europea? Si considera que nuestra monarquía homologable que si nuestra monarquía parlamentaria es homologable a la forma republicana de otros estados europeos aliados. Gracias. Felicitar a la Universidad y al Jacobino por la realización de estas jornadas y agradecerles también que me den la posibilidad de participar en esta mesa. Yo creo que la monarquía parlamentaria española sí es homologable al resto de monarquías parlamentarias que existen en Europa y en la Unión Europea, y también homologable a las presidencias de sistemas políticos republicanos que existen también en nuestro entorno, en la Unión Europea. Yo creo que hoy la monarquía parlamentaria como un modelo más de jefatura del Estado se caracteriza en las democracias parlamentarias realmente por el respeto a la institucionalidad democrática. Hoy en día la garantía y la defensa de los derechos de la ciudadanía están garantizados realmente por las instituciones democráticas, no por la jefatura del Estado. En este sentido, la jefatura del Estado, en nuestro caso, la corona, bueno, pues es un símbolo de lo que significa nuestro Estado, un símbolo de unidad y permanencia, y los poderes que se le otorgan son unos poderes de representación simbólica de ese Estado al que representa. El refrendo es un refrendo donde las decisiones no son adoptadas por el monarca, por la corona, son adoptadas por quien tiene competencia y responsabilidad política para hacerlo. El refrendo se convierte en un acto formal y por eso la figura de irresponsabilidad de la corona viene marcada porque no hay responsabilidad política detrás de sus acciones, precisamente porque no las decide.
Creo que el debate sobre cómo podemos garantizar o cómo se garantizan, ¿no?, en el contexto actual, en el siglo XXI, los derechos de los ciudadanos, de la ciudadanía, no solamente en su reconocimiento, sino también en su garantía, en su ejecución, ¿no? Porque los derechos valen lo que valen sus garantías. No tiene ya que ver o no está relacionado de forma directa, como sí lo estaba en el pasado, en la configuración del Estado moderno y en el fin de las monarquías absolutas, en el régimen de la corona o de una presidencia republicana. Es decir, que ese principio de no dominación por parte del ciudadano y de sometimiento único a la ley, que en definitiva es la máxima garantía de sus derechos, tiene que ver ya fundamentalmente con otros elementos que son la estructura institucional que garantiza un equilibrio de poderes, que es lo que diferencia a sociedades democráticas de aquellas que no lo son. Hoy podríamos decir que las monarquías absolutas o lo que representaban, perdona el nombre, Víctor, perdona, David, que Víctor definía en su primera parte de la intervención como, pues están mucho más representadas por las autarquías. ¿Putin qué es? ¿Es un monarca? No, no es monarca, no viene, no, formalmente, institucionalmente, no proviene de un derecho a ejercer el poder heredado, pero digamos que la configuración, cómo ha configurado su poder, sus competencias dentro de la estructura del Estado ruso es muy similar en algunos aspectos a las monarquías absolutas. ¿Cómo se configura un poder en un Estado con apariencia democrática pero con sustancia autocrática? Pues erosionando, fragilizando, haciendo desaparecer las estructuras de poder democrático que hacen que puedan haber una compensación de poderes y, sobre todo, que hagan a los poderes responsables. Hoy hay una figura mucho más absoluta e irresponsable a la hora de no responder ni ante el pueblo ni ante el Parlamento, y con una serie de poderes que sí dependen de su voluntad y no de la elaboración democrática de parlamentos elegidos democráticamente, en sistemas que son aparentemente democráticos, que tienen una jefatura del Estado que responde a una república, presidente con un sistema muy presidencialista, que en monarquías absolutas, en monarquías parlamentarias, perdón, monarquías absolutas no existen. Por eso yo creo que sí, que las monarquías parlamentarias de nuestro sistema y de nuestro entorno indudablemente más próximo de la Unión Europea son absolutamente homologables a esas presidencias que son lo que representan al Estado y que pueden garantizar, y de hecho garantizan, un funcionamiento democrático de nuestras instituciones. Yo creo que ya no me queda tiempo, pero finalmente, por acabar y por lo que decía David, bajar del concepto al término de la calle, efectivamente yo creo que España fue, como se dijo en mi época, cuando éramos más juancarlistas que monárquicos, el Partido Socialista en un momento determinado, en el momento de la transición, es verdad, fue más juancarlista, porque la figura de Juan Carlos en el momento de la transición jugó un papel clave. Fue Franco, indudablemente, quien, utilizando, ¿no?, la vía hereditaria de la dictadura, de la monarquía, coloca una sucesión en una persona, pero imaginaros que ese sucesor, designado por una ley de sucesión franquista en un régimen que finalmente se rompe, hubiera estado ocupado por otra persona. Y esa otra persona hubiera actuado de una manera, en aquellos momentos, desde luego el 23F fue uno crítico, pero indudablemente nuestra transición en un periodo de tiempo tan corto, con múltiples amenazas, tuvo que superar todos los días ejercicios claros de apuesta por
avanzar y no retroceder, y desde luego frente al poder militar, al poder de las armas, que estaba muy presente. Si quien en aquel momento hubiera ocupado la jefatura en la sucesión del Estado en la sucesión a cabo, hubiera actuado igual que el rey Juan Carlos, indudablemente hubiera habido también muchos juancarlistas. La corona finalmente a cabo, pasado esto, se ha institucionalizado y hoy pues forma parte de la democracia, del sistema institucional democrático de nuestro país, que tiene muchas cosas de las que hablar, de las que no está en la pregunta ni tenemos tiempo. Muchas gracias, Soraya. A continuación pasamos al siguiente bloque en el que hemos estructurado esta mesa, que va pues sobre la Constitución, su posibilidad de reforma, la posible apertura de un proceso constituyente. Y siguiendo el orden que hemos establecido, mi primera pregunta nuevamente es para Víctor. En 2016, como bien sabes, presentaste una ponencia titulada Allanando el camino para llegar a un proceso constituyente, donde exponías acerca de la necesidad de ir hacia este proceso al considerar al régimen político actual, al régimen constitucional del 78, como oligárquico. En este sentido, te quería preguntar si te reafirmas en su carácter oligárquico y, de ser así, expone acerca de qué elementos consideras que hacen falta superar del régimen actual y cuál debería ser el proceso para ello. En conclusión, ¿te mantienes firme en esta idea de que hay que avanzar hacia ese proceso constituyente? Muchas gracias. Algunas de las cuestiones que se han dicho que han sido muy interesantes, ¿no? y que agradezco, ¿no? Porque ayudan siempre a pensar, ¿no? Yo creo que ese reto de aterrizar cuestiones teóricas, ¿no? Que quizá algunas se habían mencionado, pero no tanto, ¿no? Tal y como está escrito, ¿no? En nuestra Constitución, el papel del monarca y los retos que esto nos pone a los demócratas y las demócratas por delante, ¿no? Hay cuestiones, su actuación en el 23F, ¿realmente es una representación simbólica la que ejerció ahí el monarca? Yo creo que no. Pero podía haber sido otra, ¿no? En cuestiones sobre libertad de no dominación, que Pablo Hasél, ¿no? Un rapero, lleve 5 años metido en la cárcel por unas letras todo lo desagradables, brutas que se quieran, pero que son constitutivas de delito, igual que otra gente que ha sido perseguida por delitos como injurias a la corona. Que tengamos al rey emérito en Abu Dhabi, todavía pensándose si viene aquí porque eso de la residencia fiscal en España no le convence mucho, con todas las sombras de corrupción que hay sobre todo su legado, no nos hace plantearnos cuestiones concretas sobre la inmunidad y la inviolabilidad que concedemos a esta figura, y esa divinización que comprende un comportamiento absolutamente errático y falta de toda ética que hemos ido conociendo del monarca, pero también de unas élites globales, donde estaba el príncipe Andrés, en todos los casos relativos al escándalo de Epstein, donde estas élites se creen con derecho a todo y sobre todos, y no es casualidad que estuviera el príncipe Andrés y que hayamos sabido comportamientos bastante poco decorosos también por el rey emérito, ¿no? Y finalmente el 1 de octubre, ¿no? O el 3 de octubre, el discurso del 3 de octubre. Yo tuve la ocasión de estar en Barcelona el 1 de octubre, la noche antes, y ver cómo se preparaban en muchos colegios lo que iba a ser el referéndum del día siguiente. Yo veía familias haciendo campeonatos de ajedrez, cineforums, etcétera. Yo no comulgo para nada con las ideas independentistas, pero me parecía un ejercicio cívico bastante interesante. Soy un defensor de la democracia radical y el referéndum y la consulta popular me parece perfectamente legítimo. Lo que vi al día siguiente en algunos colegios por parte de la represión policial me escandalizó. Que este representante simbólico de nuestro país no acudiera a un discurso el 3 de octubre para cicatrizar, acercar y reconciliar a los distintos bandos en conflicto, hiciera un discurso que se ponía de parte, pues hay gente que no lo llegamos a entender como un discurso que nos representara ni siquiera simbólicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones concretas en este caso que también nos llevan a esa pregunta, ¿no? Que me hacía Óscar sobre el régimen. Leo Strauss decía que el régimen político únicamente no tenía que guiarnos la pregunta sobre las instituciones, sino también el carácter dominante, el ethos. Y el ethos dominante en nuestra sociedad
está en pugna ese ethos oligárquico que algunos llaman también razón neoliberal, que nos habla de la competencia descarnada frente al otro, nos habla de una justicia oligárquica donde, disfrazado de meritocracia, parece que aquellos que han tenido más privilegios o más facilidades tienen mejores capacidades y están blindados frente a y las desposeídas, ¿no? Tiene que ver con una arrogancia que también está en este comportamiento de las élites que comentaba. Si nos vamos a la antigüedad nuevamente, a esos debates que nos iluminan, la pugna entre oligarquía y democracia, pues nos enseña mucho. Cuando Solón establece las bases de la antigua democracia ateniense, ¿qué es lo que hace? La seisacteia, vamos a eliminar lo que es esa esclavitud por deudas y vamos a poner un límite a la riqueza. Eso es fundamental para iniciar la democracia. ¿Hay límites en la riqueza? Hoy no los hay. Tenemos los tecnooligarcas globales, ¿no? Hay 3 o 4 personas que tienen la misma riqueza que estados enteros, que la mitad de la población de Estados Unidos. 3 personas. Y nadie les pone límite. Jeffrey Winters, en un libro premiado por la Asociación de Ciencia Política Norteamericana en el año 2011, Oligarchy, recientemente traducido al castellano, que nos dice, bueno, tenemos un contrato civil oligárquico en nuestras sociedades, que es una pugna, no es una oligarquía pura. Hay una pugna entre cuestiones oligárquicas y democráticas. Por supuesto que mantenemos muchas cuestiones democráticas, libertades, pero están en pugna. Y a veces parece que está perdiendo la partida, ¿no? Este contrato civil oligárquico, ¿cómo lo define Winters? Por un lado, tenemos una propiedad que ya ni tocamos, ni planteamos en nuestros discursos desde hace casi 80, 100 años, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tenemos unos ingresos, unos impuestos sobre el ingreso que se permite tener a ciertas oligarquías, bueno, pues lo que Winters llama un ejército en defensa de ese ingreso, a partir de asesores fiscales, representantes políticos que les favorecen, etcétera, etcétera, ¿no? Think tanks y demás, ¿no? Frente a esto, también lo que aparece es una representación política oligárquica. No solo es la cuestión de las puertas giratorias, es también o los rescates a la banca, o la defensa que ahora mismo tiene toda la industria fósil en plena crisis planetaria urgentísima, sino que eso nos hace replantearnos nuestro modelo de representación. Hay representaciones políticas elitistas que se tildan de antioligárquicas que no llegan a funcionar en esa lucha contra la oligarquía precisamente por su elitismo implícito. Y ahí es donde yo creo que es de reclamar una representación política realmente democrática, que sabemos que es muy difícil, pero que desde cuestiones que vemos, ¿no?, desde la democracia radical, nos parecen clave. Para terminar, un proceso constituyente, por tanto, a mí me parece que sigue teniendo todo el sentido, no solo por terminar con la forma de gobierno monárquico que, a mi juicio, es antidemocrática y no solo antirrepublicana, sino también por avanzar en el modelo de partido que tenemos y que ayude a una representación política realmente democrática, donde innovemos. Llevamos 200 años con la misma forma partido y vemos que lo único que causa es cada vez más desencanto, desafección de la ciudadanía. Tenemos también la necesidad de garantizar derechos humanos. Lo que está sucediendo con la crisis migratoria desde hace décadas es directamente criminal, es decir, y se está aceptando como propia de un Estado democrático. Otro autor premiado por la APSA, ¿no?, también lo decía Joseph Carens, ¿no?, el canadiense, lo decía recientemente. Oye, que justifica los guardias armados en la frontera ante personas que quieren entrar de manera desarmada y pacífica huyendo de guerras o pobreza, ¿no? Tenemos unos agujeros negros en nuestra sociedad como son los CIES que no son comprensibles. Derechos, ¿cuánto pone que no veo? Un minuto. Gracias, Óscar. Derechos humanos, por tanto, garantizados, derechos sociales. En nuestra Constitución están solo nominalmente. Un derecho fundamental se viola, tú puedes acudir a un juzgado. Un derecho social, no. Eso es una asignatura pendiente también de este sistema político. Y finalmente, derechos ecológicos, incluirlos. Esta grave crisis ecosocial ahora mismo nos pone en la tesitura de que dentro de 50, 70 años, siendo muy generosos, esto va a estar patas arriba. No sé yo si vamos a tener universidad, no sé cómo va a estar esto dentro de todos los
las predicciones que nos están haciendo desde Naciones Unidas y el IPCC, ¿no? Entonces, que no esté eso incluido en nuestra Constitución, que no tengamos una Constitución adaptada al antropoceno y que sea todavía holocénica, me parece también otro asunto importante por resolver. Y ya sí, para cerrar, ¿no? Apostar por una escala de la política más local, entrar en diálogos confederales. A mí me parece que esta visión que pueda poner un poco en desafío al Estado-Nación, otra institución realmente obsoleta, a mi juicio, que no está dando respuesta a múltiples crisis, como las migratorias, la ecosocial o la democrática. Aquí me guío por una de mis maestras a distancia, que es Hannah Arendt, ¿no? Y que nos decía que las costuras del Estado-Nación no están hechas para una democracia, y yo estoy de acuerdo. Así que bueno, estas son un poco las respuestas. Así que bueno, desde el 16, que no me acordaba yo de ese artículo, Óscar, o sea, de esa ponencia, le dije, ¿yo cuando he hecho eso? Y efectivamente la hice. Pues sigo más o menos de acuerdo. Contigo mismo. Ahora, a continuación paso a la pregunta para David. En el año 2021 publicaste tu libro 2017, La crisis que cambió España, donde hablas del procés como punto de inflexión en la política española por todo lo que supuso a nivel institucional y por la ruptura que trajo con el marco constitucional. En este sentido, te quería preguntar acerca de las lecciones políticas que hemos aprendido o debemos aprender de lo que ocurrió, y acerca de si consideras que tras lo sucedido se puede pasar página y dejar el marco constitucional tal y como estaba en aquel entonces, como si nada hubiera pasado, o si por el contrario es necesaria su reforma para el fortalecimiento de nuestras instituciones y el aprendizaje de lo que pasó en aquellos años. Muchas gracias. Curiosamente, yo creo que la crisis de 2017, me estoy poniendo para asegurar que no me paso de los 7 minutos, yo creo que hay una paradoja en la crisis de 2017, que es una crisis constitucional, pero que al mismo tiempo sus elementos principales desbordan la Constitución en el sentido de, creo que quiebran sobre todo cuestiones más, si acaso, vinculadas a cultura política o a cultura institucional, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Yo en el libro que citabas hablaba de lo que denominaba ahí la premisa, ¿no? Que podríamos decirlo como la premisa central del Estado de las Autonomías, que era la idea de que el Estado de las Autonomías, sí, en principio se planteaba como una manera de mejorar la gestión de lo público dentro de España a través de la descentralización, pero también había otra pata fundamental, que era que el Estado de las Autonomías ayudaría a integrar a los nacionalismos subestatales dentro de la nueva democracia española. Y creo que eso es difícil encontrarlo en el texto constitucional, y sin embargo, si miras muchísimos de los discursos, ya sea en el Congreso o los artículos publicados entonces, se ve que es una aceptación o algo que se plantea como una de las razones por las que se va a adoptar este modelo, ¿no? La idea de el Estado de las Autonomías va a servir para integrar sobre todo el nacionalismo catalán y vasco, porque va a reconocer unas demandas de autogobierno que en ese momento se reconocían, creo que generalmente, de manera bastante general, como más o menos legítimas y razonables, y que eso permitirá encontrar un nuevo punto de equilibrio a partir del cual el sistema ya estará estabilizado, ¿no? E incluso, como que creo que también buceando así un poco en las cosas que se escribían y publicaban a finales de los 70, principios de los 80, hay como una corriente mayoritaria que lo que viene a decir es que, bueno, incluso si esa integración es tensa, complicada, incluso si tienes a Jordi Pujol, digamos, diciendo explícitamente, bueno, hoy paciencia, mañana independencia, hoy paciencia, mañana independencia, realmente estos son gestos retóricos que no culminarán en eso, ¿no? La idea, sobre todo del nacionalismo catalán, que tensaría la cuerda, pero más bien como herramienta negociadora, sin que eso llegue realmente a un punto de ruptura, ¿no? Que además es algo que explica una actitud muy recurrente en 2012, 2013, 2014, 2015, cuando Artur Mas ya se ha embarcado oficialmente en un proyecto soberanista, que es muchísimo debate a nivel ya de toda España, de gente diciendo, bueno, pero realmente esto es un farol, esto es una herramienta negociadora, realmente lo que quiere Artur Mas es solo conseguir un concierto como el vasco, etcétera, etcétera.
El caso vasco precisamente es excepcional en este contexto porque, por supuesto, se entendía que había una reconciliación con un elemento del nacionalismo que el Estado de las Autonomías no iba a hacer, que era con el terrorismo etarra, pero sí se entendía que podía hacerlo con el PNV, ¿no? Y que, digamos, también la autonomía vasca era una manera de llevar a una parte del nacionalismo hacia la integración en la democracia y aislar a la parte más explícitamente violenta y que nunca se iba a integrar, ¿no? Entonces, me preguntabas, a partir de ahí creo que ¿qué lecciones se pueden aprender de esa crisis? Bueno, yo creo que de nuevo las lecciones yo no creo que deban partir de un cambio en el texto constitucional, sino más bien deberían haber partido de cambios de cultura política, ¿no? Y aquí es donde igual además que se vincula un poco con lo que comentaba Víctor, ¿no? Claro, la idea de ir hacia un proceso constituyente digamos, se enfrenta con un pequeño problema que es que luego ese proceso constituyente, entiendo que hay que ratificarlo en referéndum o tiene que redactarlo un congreso con fuerzas representativas de la sociedad española y ahí puede haber ideas muy diferentes. Porque creo que una de las cosas que ocurre a raíz de la crisis de 2017 es que hay mucha gente que se vuelve mucho menos posibilista con las autonomías. No me parece casualidad que Vox crezca precisamente en el año siguiente a la crisis de 2017. Y lo que tenemos precisamente es un impulso de gente que dice, no, si las autonomías no han servido para lo que se suponía que iban a servir, yo no apuesto porque el resultado sea, pues entonces darles un poder adicional, que es el derecho de autodeterminación, sino por lo que apuesto es o por su neutralización o directamente por su supresión, ¿no? Es decir, hoy en día creo que conviven proyectos más antagónicos también en el Congreso Español, incluso de los que había representados en el Congreso que aprueba la Constitución del 78, ¿no? Y en el electorado que la ratificó en referéndum. Entonces, por eso digo que creo que se han roto cosas de cultura política, de cómo veíamos también, lo llamamos nuestro modelo territorial, pero al fin y al cabo es nuestro modelo de democracia, ¿no? Y de nuestros niveles de gobierno. Yo creo, ya entrando en lo que yo pienso y en lo que sé que hay mucha gente que no lo comparte, que una de las lecciones que se tenían que haber aceptado a raíz de la crisis de 2017 es que hay actores que nunca van a ser leales al sistema y que no es una cuestión de si damos esta cesión competencial, si pueden gestionar el cercanías, entonces serán leales. Pero si no, pero son desleales porque no pueden gestionar el cercanías. Porque es que llevamos también 30 y pico años que es esta cesión, luego es seguida por esta otra exigencia y luego después de hacerla entonces es esta otra exigencia. Es muy relevante para mí que la crisis de 2017 se produce cuando el sistema ya lleva varias décadas en marcha. No es muy diferente del 23F en el sentido del 23F es claramente una crisis de consolidación del nuevo sistema. Pero 2017 es muy difícil de atribuirlo como una crisis de consolidación del sistema cuando el sistema ya lleva varias décadas en marcha, ¿no? Yo creo que es más bien una crisis de dinámicas del propio sistema democrático, ¿no? Yo creo que como resultado de esa aceptación de una deslealtad, que no creo que sea esencial, pero sí creo que es muy potencial y que se puede ver en momentos concretos, sigue habiendo un tabú político en España que seguimos sin romper, que es la posibilidad de acuerdos de gobernabilidad o gobiernos de concentración en el Congreso de los Diputados entre los dos partidos que representan al mayor número de votantes, además por una cantidad abrumadora, ¿no? Hemos probado muchas combinaciones de gobiernos distintos y, sin embargo, esa es la que seguimos sin compartir, cuando precisamente en 2017 la razón por la que se aplica el 155 es porque Partido Popular y Partido Socialista entienden que, aunque difieran en cosas importantes, hay algunos elementos que sí que están dispuestos a compartir y a defender conjuntamente. Eso yo pienso que podría o debería haber dado paso a una posibilidad de cooperación mayor y lo que vemos a raíz de la moción de censura de 2018 es que eso no es lo que ocurre, ¿vale? Y aquí, de nuevo, hay mucha variación y habrá gente que dirá, bueno, en realidad esa cooperación es solo en momentos de excepcional gravedad, como es el de octubre de 2017, pero fuera de eso no hay ningún problema con volver a gobernar con partidos que no solo protagonizaron esa crisis, sino que además siguen reivindicando que no hicieron nada malo.
Entonces aquí es el argumento donde te dicen, bueno, y mira, y no se rompe España, y no se rompe España, y aquí vienen los asustaviejas a decir que es que esto va a romper España y España nunca se termina de romper. Y luego están los que decimos, bueno, ¿y por qué esto no puede estar incubando otra crisis futura del mismo estilo? ¿Qué bases se han sentado ahora que signifiquen que el sistema en 2026 sea más estable de como era en 2016-2017? Y ya, como sé que me he excedido de tiempo, lo dejo aquí. Gracias. Vamos a la última pregunta de Soraya, después tendremos un poco de tiempo para debatir y para que desde el público nos lancen ideas. Veo a Guille sonriendo. Bueno, Soraya, desde tu trayectoria institucional, tú has defendido en múltiples ocasiones la Constitución del 78. En ese sentido, te quería preguntar cómo valoras la vigencia actual de la Constitución como pilar del funcionamiento democrático del Estado español, si la consideras si la consideras lo suficientemente flexible y es comparable de nuevo a otras constituciones europeas, o crees que reformas puntuales, como en el modelo territorial o en el Senado, serían una buena idea de reforma sin necesidad de ir a lo mejor a un proyecto constituyente más rupturista? Muchas gracias. Valoro de forma muy positiva la Constitución del 78. Creo que la mejor Constitución que hemos tenido en nuestra tortuosa historia constitucional. Fue, por otra parte, fruto de un esfuerzo generoso e inteligente de todos los actores que confluyeron en aquel momento y que hicimos un proceso de transición política que durante mucho tiempo se ha estudiado en muchísimos países y en muchísimas universidades como una transición modélica, en el sentido de que fue fruto de un diálogo en un contexto donde se reunían casi todos los elementos para que el diálogo político no diera el fruto de un consenso amplio y abierto, y además en un periodo de tiempo muy breve. Si se cuenta, en fin, 77, desde que muere el dictador hasta el referéndum de la Constitución, pasa muy poquito tiempo y hacemos muchísimas cosas. Esto supone, dicho esto, está claro que no veo la necesidad, desde luego, de un proceso constituyente. Ya tuvimos ese proceso constituyente de la transición de la dictadura a la democracia, pero eso no supone en absoluto que no vea necesario el que la Constitución sea reformada en algunos aspectos que yo creo que son necesarios. A su vez, también, honestamente, soy muy pesimista en que en el contexto político actual podamos abordar un proceso de reforma constitucional que necesita amplios apoyos. Nuestra Constitución podía haber optado por un modelo de reforma menos flexible. O sea, normalmente en el constitucionalismo se habla de reformas de constituciones flexibles, rígidas y superrígidas. La nuestra está en el proceso, en el contexto de una reforma superrígida. Indudablemente, entre otras cosas, yo creo que también hay que tenderlo al momento histórico en el que se aborda esta Constitución. Surge de un acuerdo con los partidos que vienen directamente de la dictadura, con partidos que han estado en la oposición, que han estado reprimidos, con gente que sale de las cárceles. Y indudablemente el acuerdo es difícil y se quiere garantizar que ese acuerdo, al menos para cambiarse, necesite también un amplio acuerdo semejante. Pero dicho esto, creo que bueno, hay otras constituciones también que responden a un modelo de rigidez y los partidos políticos han sido capaces de sentarse y dialogar. Hoy enumero rápidamente cuáles son los elementos que yo pienso que sí necesitan una clara reforma. No un proceso constituyente, simplemente un proceso de reforma constitucional. Constituimos decidimos sobre qué, convocamos elecciones, abrimos la ponencia constitucional, llegamos al acuerdo y disolvemos Cortes y vamos a un referéndum. ¿Vale? Es lo que dice. Yo creo que, indudablemente, el sistema de derechos
fundamentales y de derechos sociales, sí procedería que lo sometiéramos un tanto a reforma, en el sentido que decía Víctor al principio en su intervención, de poder establecer unas mayores garantías de las que vienen establecidas para los derechos sociales, que vienen más dentro como principios que como derechos. Creo indudablemente que en relación a la corona, yo sí, claro, procede, por supuesto, la reforma en relación a la ley sucesoria. Esto del varón por encima, que hayamos estado cruzando los dedos a ver quién Leonor y luego quién venía, por supuestísimo. Creo también que el Senado necesita una reforma. Es la única cámara territorial en constituciones europeas de nuestro entorno que viene definida como una cámara territorial, y cuando vas a sus competencias no tiene competencias territoriales, bueno, tiene una. Por lo tanto, claro que sí. Creo también que hay que hacer una reforma, una repensada a el capítulo de la administración de la organización territorial del Estado. Indudablemente, cuando nosotros hablamos de comunidades autónomas, el mapa español sobre autonomías, estados federados, que al final hemos conseguido, tenemos autonomías que tienen más competencias que algunos landers, pero quiero decir, no existía. Estábamos hablando de una situación en la que, bueno, pues Segovia quería ser autonomía uniprovincial. Más allá de aquellas comunidades autónomas que habían plebiscitado en la Segunda República, todo lo demás estaba abierto, y establecimos, bueno, un sistema también de asunción de competencias que creo que ha llevado al Estado a una situación de tensión que finalmente paraliza. No sé, es decir, si ya tenemos que ir a un sistema de competencias cerradas. En este caso, además, habría a lo mejor y habría fuerzas políticas que planteen también un recorte de algunas competencias que se han dado y que pueden resultar a efectos ineficaces. Esto de que gestionar más cerca hace que sea más eficaz, pues bueno, también se puede poner en cuestión, y vaciar de competencias estatales determinadas políticas públicas que son esenciales para los ciudadanos, pues puede efectivamente tener un efecto pernicioso y romper algunos de los principios básicos sobre los que hemos venido trabajando durante todo este tiempo político, que es que independientemente de la estructura territorial del Estado, el principio de igualdad de los ciudadanos, independientemente de dónde haya nacido y de dónde desarrolle su vida, debe garantizarse. Y tenemos que ser realistas que esto hoy pues no es así. No es exactamente así. Pero dicho esto, no, y por último, creo también que debíamos darle una vuelta a lo mejor al tema de representación política y al tema de la ley DONT, porque creo que efectivamente, bueno, esto ha permitido, nuestro sistema no es un sistema mayoritario, es un sistema de pluralista. Es verdad que tal y como funciona la circunscripción en la ley DONT ha hecho que el voto confluyera en grandes partidos, en un bipartidismo del que yo indudablemente no voy a renegar aquí en esta mesa. Creo que nos ha dado, en fin, estabilidad política para avanzar, y con cosas que son negativas tiene también grandes virtudes, pero también ha demostrado algo, el sistema DONT no evitaba o impedía, como se dijo durante mucho tiempo, la emergencia de otros partidos. Creo que 70 y tantos diputados que tuvo Podemos en su momento, 55 que tuvo Ciudadanos, esta tercera fuerza política que ahora es Vox, vamos a ver cuántos, está demostrando que incluso dentro de este marco eso es posible. Otra cosa es que si luego esas opciones políticas naufragan, no es culpa del sistema, es culpa de la formación política, o sea que, pero en todo caso eso se necesita. ¿Es posible ahora? No. Un sistema absolutamente paralizado y bloqueado por la polarización que está haciendo que el país esté en parálisis y a cabos. Es decir, un sistema que en estos momentos no es capaz de ponerse de acuerdo para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado. Eso sí que es excepcional en los países de nuestro entorno. Es inimaginable pensar que puede abordar un proceso no constituyente, pero sí de reforma constitucional.
a turno de preguntas. Si queréis desde ahí lo podéis hacer a través de los micrófonos, y si queréis también interpelaros entre vosotros, dado que os ha llevado bastante la contraria, pues también estáis más que invitados. Sí, bueno, muchas gracias a los ponentes por una mesa tan interesante en la línea de todo el Congreso, pues, perspectivas distintas. Me voy a centrar un poco más en Víctor y voy a intentar ser conciso, don del que, como bien saben algunos, carezco. Vamos a ver, Víctor, desde la coincidencia en algunas cuestiones, ¿no? Te pregunto por algunas cuestiones que a mí me sorprenden de una buena parte de la izquierda hegemónica y las que creo que no has abordado, y me gustaría conocer la crítica a la monarquía parlamentaria. ¿Cómo conectar una defensa del republicanismo en serio con la activa ignorancia que una parte de la izquierda hace respecto, por ejemplo, a la disposición adicional primera de nuestra Constitución, ¿no? La disposición adicional primera que ampara y reconoce los derechos históricos de los territorios forales. Desde una perspectiva socialista, igualitaria, incluso anticapitalista, en la que podemos hasta coincidir, uno entendería que la disposición adicional primera es la culminación del peor principio monárquico, la maximización de un principio monárquico sustantivo, de la monarquía en serio, no de una monarquía ornamental que podemos interpretar que es simbólica, que no fue simbólico, su actuación. Bueno, claramente eso es una quiebra con el principio de igualdad, es una quiebra con el republicanismo de la A a la Z, es la institucionalización, la cristalización del privilegio de origen, ¿no? de la peor tradición del antiguo régimen con la que quiebra la modernidad, ¿no? Que determinados ciudadanos, por unos presuntos derechos históricos que no son completamente incompatibles con una democracia moderna, pues tienen un estatus jurídico diferente del que carecen el resto de ciudadanos del país. Curiosamente, eso tiene una traslación material indubitada. Otra cosa es que nos pongamos una venda en los ojos y lo neguemos. Indubitada en términos materiales, en términos socioeconómicos, en términos redistributivos, en términos de financiación de los servicios públicos, y eso genera un precedente. Bueno, genera un precedente de tal suerte que estamos hablando hoy de una reforma de la financiación autonómica en la que una región rica como Cataluña plantea un concierto económico. Yo hablaba ayer, creo, lo interpreto así como la redistribución inversa, porque a mí me interesa mucho, efectivamente, lo que hablabas del contrato civil oligárquico. Cómo conectar la crítica de un contrato oligárquico, ¿no? De un capitalismo desbocado, de un capitalismo más allá de las fronteras nacionales, de la necesidad de limitar la acumulación, la concentración de riqueza, con la defensa de instituciones premodernas, monárquicas en su peor vertiente, y que además tiene una traslación material que es antigualitaria, eminentemente antigualitaria, de tal suerte que los ciudadanos más pobres del país pues ven deteriorados el sostenimiento de sus servicios públicos porque hay una serie de regiones, y así lo dicen los políticos que gobiernan las mismas, nacionalistas y no nacionalistas, que bueno, tenemos unas instituciones que nos permiten no contribuir a la redistribución en el conjunto del Estado. Bueno, eso es una primera duda sobre republicanismo y sobre socialismo. ¿Qué te parece la disposición adicional primera y si se puede defender desde una posición de izquierda? Yo ya adelanto que creo que sería un absoluto disparate. Más cuestiones, ¿no? Pudiendo coincidir con el tema de la inmunidad, de la inviolabilidad, de los problemas democráticos que genera, ¿no? La amnistía. Ha retratado prácticamente lo ocurrido en el año 2017 como la prolongación, si me permites la ironía, de los clubes de ajedrez, de los intentos de expresión democrática, de personas... Bueno, la amnistía yo la interpreto como, de nuevo, la maximización del peor principio monárquico, como una ley especial. Si me interesa el republicanismo, me interesa no solo desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista de que la ley es ley común. No puede haber una ley especial para un grupo de intocables. Si se quiebra, es decir, yo siempre digo que yo soy abogado de gente de clase obrera, soy abogado, entre otras cosas, del turno de oficio, ¿no? Podemos hablar de la precarización de servicios públicos en serio, ¿no? A mis clientes del turno de oficio es inimaginable plantear para ninguno de ellos, después de una condena penal, un indulto, una amnistía. Me gustaría, ya hablamos de la expansión del indulto, de una potestad graciosa o de la amnistía. Yo considero que eso es un acto corrupto de compra de 7 votos para la formación de un gobierno, pero además es la institucionalización de una ley especial. Como, de nuevo, desde la crítica a la monarquía, como en sus elementos de incompatibilidad con una democracia radical, has definido que estás en posiciones de defensa de la democracia radical, cómo se defiende al mismo tiempo una ley especial, ¿no? Hablabas también de las limitaciones del Estado-Nación. Bueno, las limitaciones del Estado-Nación. Yo ahí es una de las paradojas más importantes que veo en la izquierda hegemónica, ¿no? El Estado-Nación, claro que tiene enormes limitaciones. ¿Cómo ayudaría a esa limitación a la riqueza? A esa limitación, a combatir
comparto contigo la preocupación, combatir las concentraciones en pocas manos de ingentes cantidades de riqueza, ¿cómo ayudaría desde una perspectiva postcapitalista, anticapitalista, de izquierdas, transformadora? ¿Cómo ayuda, en qué ayuda la implosión del Estado-nación burgués, liberal, capitalista, con todas sus limitaciones? Yo lo puedo entender de Juan Ramón Rayo, lo puedo entender de los teóricos austriacos, lo puedo entender de Hans Hermann Hoppe, lo puedo entender de Hayek, lo puedo entender de aquellos que entienden que hay que desmontar el Estado cuanto antes para que las unidades resultantes de esa implosión sean juguetitos en manos del gran capital transnacional. No lo puedo entender en boca de personas que dicen defender la democracia radical, el socialismo, es decir, participativo. La ruptura de ese Estado-nación no es la prolongación de la democracia, del referéndum, era básicamente con base en criterios identitarios, étnicos, muy discutibles, ya los conoces, ¿no? Las bestias taradas, con baches en el ADN, los primos de Jaén que malgastan el dinero público. Una parte del demos puede votar autoconstituida, como una parte del demo que vota sobre lo que nos corresponde a todos. A mí España como quinta esencia, dijo Sabater en alguna ocasión, me la suda. A mí también me la suda. Lo digo ahora, igual Sabater ahora no diría lo mismo. Con perdón de la expresión. Lo que no me la suda nada es la unidad de redistribución, la unidad de decisión conjunta, con todas sus limitaciones, ¿no? La Constitución, hablabas también de un proceso constituyente. La Constitución, si te preocupa la monarquía parlamentaria, creo que también te preocupará que la Constitución, en el artículo 128, toda la riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada de interés general, se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, el Estado mediante ley podrá planificar la actividad económica. Todo esto no se cumple indudablemente, pero está. Quizás en un proceso constituyente hoy dejaría de estar. También te someto a tu valoración esta cuestión, ¿no? De ese proceso constituyente, que a veces quizás hacemos una geografía de conceptos que hemos fetichizado, ¿no? Pero no saldría una constitución mucho más neoliberal. Y luego, por último, excluyes del contrato civil oligárquico en la línea de Pablo Iglesias, ¿no? Esta famosa frase: en Cataluña y en el País Vasco no hay derecha y no hay extrema derecha. Estás en esa línea, porque yo en ese contrato civil, en esa oligarquía, en esa sucesión de los ricos, yo, bueno, a los señores que robaron dinero público en el año 2017, que malversaron fondos públicos de los que recortaban a la sanidad pública catalana, que se lo llevaban a un paraíso fiscal como Andorra, la familia Pujol, ¿no? Esa gente, pues yo les veo dentro de la oligarquía, de esa oligarquía que te preocupa. No sé si tú también les ves. Y ya me callo porque soy muy pesado, pero me preocupan mucho estas cuestiones. Hannah Arendt, me gustó el final de tu intervención, ¿no? Las costuras democráticas del Estado-Nación. Sí, pero ¿no serán mayores aún las costuras de la extranjerización de millones de personas? De privar de los derechos que hoy pueden tener un andaluz, un obrero andaluz, un trabajador andaluz, que si ese proceso de los clubes de ajedrez democráticos saliera adelante, el de 2017, ese proceso, creo yo, te pregunto por ello, va de que un obrero castellano-manchego, andaluz, extremeño, deje de ser ciudadano de pleno derecho en una parte del país y no pueda acceder como ciudadano de pleno derecho a un hospital público en Cataluña. De eso va el proceso, no de la ruptura de una quintesencia nacional española. Perdonad por la extensión, pero creo que son temas que me preocupan y no puedo dejar de compartirlos. Gracias. Sí, a ver, voy a intentar responder a todo brevemente, ¿no? Que es un reto porque son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, luego podemos seguir la conversación también tranquilamente, ¿no? Sobre la cuestión de los derechos históricos, claro, se apela mucho a la historia para múltiples cuestiones. Estamos apelando también a la historia sobre la transición, pero sabemos que la mirada al pasado siempre cambia según vas cambiando. No es lo mismo como veíamos la monarquía en el año 92, el abanderado Felipe y toda la familia real allí, ¿no? Que era casi toda España y volcada, cómo se ve ahora la monarquía echando la vista atrás, ¿no? Pues lo mismo sucede también con la propia defensa de la monarquía como un símbolo de estabilidad, etcétera. Bueno, pues también se echa la vista atrás a cuestiones que tienen que ver con la historia. Ayer se hablaba de 1812, ¿no? Como el comienzo, ¿no? De, bueno, pues también una legitimidad constitucional y sobre la unidad nacional. Por tanto, yo creo que la historia continuamente está en nuestros debates, se utiliza por unas posiciones políticas y por otras, evidentemente en la cuestión territorial se está utilizando, pero cuando yo apelaba a ese diálogo confederal y esa apertura, precisamente también es para
tratar de desmontar muchas de las desigualdades territoriales que efectivamente suceden ahora, ¿no? Volviendo a Arendt y su principio de las nacionalidades, que es lo que está también en el fondo de su crítica al Estado-nación, ella nos dice: es imposible que logremos cuadrar ese principio que nos dice un Estado tiene que corresponder con una nación y con un territorio, porque ¿cuántos estados tenemos ahora en el mundo? No llegan a 200. El territorio es limitado. ¿Cuántas naciones? ¿Qué es una nación? ¿No? La pregunta de Ernest Renan, pero si lo aplicamos a las lenguas y lo metemos por su vertiente más culturalista y menos republicana, ¿no? Podemos hablar de 7.000, 8.000 lenguas en el mundo ahora mismo. ¿Cómo encajamos esto? Ahí tenemos un problema, decía ella, ¿no? Y hace el análisis de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, los derechos de minorías, que para ella es un error de la sociedad de naciones, y cómo se da una consideración de ciudadanos de segunda a determinadas minorías nacionales. Y nos dice: lo que los alemanes están sufriendo en un territorio como minoría nacional, lo están aprovechando para su dominación en otro territorio, ¿no? Y esto nos va a llevar continuamente a una implosión de distintos grupos nacionales que quieren conquistar el Estado, y además un cierre sobre quién es el ciudadano nacional que nos va a traer a millones de refugiados, ¿no? Ella acertó, quizá porque fue durante 18 años una inmigrante ilegal refugiada. Por tanto, cuando yo hablo de esa apertura a un diálogo confederal, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el independentismo, con ese movimiento que se está haciendo en ese lado, a la izquierda del PSOE, ¿no? Que yo ahí contestando, ¿no? Y hilándolo con lo de la amnistía, creo que ha favorecido precisamente esa ley de amnistía, que ahora tengamos líderes independentistas que hayan dejado sus posiciones maximalistas respecto a la independencia y estén tratando de configurar alianzas más amplias con izquierdas no nacionalistas. Bueno, pues me parece que es un avance, ¿no? en ese conflicto, y ahí se podría abrir ese diálogo confederal que vaya más allá del Estado-nación, pero evidentemente no en el sentido de perder lo que tiene que ver con las bases tan frágiles de nuestro estado del bienestar, sino para fortalecerlo precisamente, para inventar nuevos modelos. Igual que pasa con la transición ecosocial, nos falta mucha imaginación política, y aquí me incluyo. Es muy difícil, ¿no?, pensar dentro de cómo nos hemos socializado y cómo hemos estudiado para salirnos de los moldes, ¿no? Y el modelo de Estado-nación, igual que el modelo de partido, igual que nuestro modelo representativo liberal, lleva 200, 300 años, igual que el propio capitalismo, y parece que es imposible salirse de él. Y no, nos cuesta inventar, ¿no? Aquellos, ¿no? Ayer se hablaba mucho de la Ilustración. Los ilustrados fueron unos valientes, rompieron muchos moldes, ¿no? Realmente yo creo que ese espíritu ilustrado también, bueno, pues nos podría llevar a romper estos moldes. Y sí, ¿no?, que por supuesto que hay derecha y extrema derecha nacionalista catalana, igual que hay derecha y extrema derecha nacionalista española, ¿no? Lo estamos viendo. Son nacionalismos que llevan aparejado también una tensión, para mí, que lleva mucho a la exclusión y esa concentración de riquezas, privilegios e injusticias. Así que no hay ningún problema. Zamora, que quería hacer una. ¿Van a ser breve? Pues inténtalo, venga, te dejo. Se han dicho tantas cosas que es muy complicado hacer una intervención que sea breve, pero bueno, voy a intentarlo. Un ejemplo claro de todo el debate que estamos teniendo. El artículo 92 se reforma igual que el 135, en una noche, porque no se ha hecho, ¿no? Nos hubiéramos evitado toda la discusión sobre si el referéndum, si es legal o no es ilegal, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tienen los votos. Por lo que no se ha hecho, fundamentalmente, ¿no? Víctor, en muchas cosas de las que has dicho estoy muy de acuerdo y alguno voy a intentar mencionar, ¿no? Pero presentar el 1 de octubre en los términos que lo has hecho, hombre, el Tribunal Constitucional había dicho que eso era ilegal. Si algo es ilegal y otros se empeñan en seguir incumpliendo la ley, eso lo aplicamos a cualquier otra cuestión de la vida diaria, de la vida política, es abrir la puerta a quien quiera que no incumpla, que incumpla la ley, ¿no? Y en este caso, pues nos puede gustar más o menos, pero a lo mejor en otros no nos gusta, ¿no? Pues a mí eso me parece, sin duda, un riesgo, ¿no? Y podría haber un referéndum legal para votar eso, pero no lo hay.
¿no? Pues el Constitucional dijo que no era legal. ¿Puedo acertar o no? Yo creo que ha desacertado en la amnistía, pero me tengo que tragar la amnistía, ¿no? Ha dicho que es legal, yo creo que no lo es, creo que es inconstitucional, como ya discutimos ayer, ¿no? Y con menos énfasis podría estar de acuerdo con lo que ha dicho Guillermo al respecto, ¿no? Monarquía. Voy a hacer 3 cositas sueltas. Monarquía. Yo soy republicano. Creo que nadie hoy, teóricamente, puede decir que la monarquía está bien, ¿no? Entre las cosas podemos hacer. Si la Constitución no fuese intrínsecamente inconstitucional, poniendo por delante al varón de la mujer, contra sus propios principios de igualdad, tendríamos a Freiland. Pues no sé. Si creo que es el mejor ejemplo de los riesgos que eso puede traer, ¿no? Dicho todo eso, pues también creo que hay una representación simbólica por parte de la monarquía que puede jugar un papel. Yo ahora mismo ese melón no lo abriría en España. Entiendo que otros lo quieran abrir. Recuerdo cuando el rey abdicó y el rey Felipe, no sé si se dice, tomó posesión, creo que se dice de otra manera, pues cuando llegó a visitar el Parlamento Europeo, la posición diferencial de Merkel, y me parece que era François Hollande, no lo hubieran tenido con ningún presidente de la República Española. O sea que creo que abre unas oportunidades. Pero bueno, dicho eso, pues hay una legitimidad legal que está recogida en la Constitución, hay una legitimidad histórica que la hemos discutido o no, y sobre todo hay una legitimidad de ejercicio, que eso es lo que habría que discutir, si lo cumple o no lo cumple. Bueno, y finalmente, abrir ahora mismo un proceso constituyente o incluso la reforma, como decía Sebastián, me parece muy difícil, ¿no? Muy complicado, porque con 80 diputados de Vox en las próximas elecciones, ¿te va a gustar lo que salga? ¿O lo dejamos para luego? ¿No? Porque, claro, es que en el proceso constituyente tienen que participar todos. O sea, como muchas veces cuando proponemos estas cosas creemos que va a salir lo que a nosotros nos gustaría. Y termino, de verdad. De muchas de las cosas que han salido, me parece que lo más importante es que tenemos que hacer un planteamiento serio sobre todos esos derechos sociales que tienen que garantizarse de otra manera. Y que para eso necesitamos un cambio completo del sistema impositivo que no puede seguir basándose en las nóminas, ¿no? Las empresas están teniendo unos beneficios alucinantes, y seguimos con un sistema impositivo que se basa fundamentalmente en las nóminas. Y eso o lo repensamos o el estado del bienestar se nos desmonta completamente. Todo esto requeriría madurarlo mucho y explicarlo con un poco más de... Yo a David, él ha mencionado antes la cultura cívica y que es aquí donde tienen que haber los cambios después de lo que pasó en el procés. Yo te quería hacer una pregunta que quizás abrir una caja de Pandora, y es ¿cómo podríamos precisamente hacer pedagogía de esa cultura cívica? Es decir, porque está claro que en cultura cívica pues tenemos un país más polarizado que antes. ¿Cómo podríamos, porque has mencionado que la cultura cívica actual es lo que impide a lo mejor una gran coalición? ¿Cómo podríamos hacer pedagogía de una buena cultura cívica? Y para Soraya, dado que aquí han estado todo el mundo hablando del procés, unos han hablado de clubes de ajedrez, otros como el momento de inflexión que cambió España, a lo mejor, te quería preguntar pues qué valoración concisa, por favor, hacer de lo que pasó en aquel tiempo. Muchas gracias. Para mí, indudablemente, el proceso fue un golpe de Estado institucional, no tenía ningún tipo de base legal en la que sustentarse. No existe ninguna cobertura constitucional ni legal que permita a una parte del territorio decidir sobre su pertenencia o no al Estado y, por lo tanto, fuera de la ley. Fue un atentado contra la organización actual del Estado. Indudablemente, la amnistía igualmente me pareció quiero decir, yo creo que la amnistía no cabe en nuestro ordenamiento, creo además que tiene unas connotaciones que no se corresponden con el propio concepto de justicia, de igualdad, de proporcionalidad en la aplicación de los derechos, pero más allá de eso, pudiera haber entendido que en un momento determinado políticamente se hubiera optado por un proceso de amnistía. Lo que nunca he podido compartir es que fuera fruto
de una necesidad de conseguir y obtener votos para una investidura. Me parece que eso rompe el marco. En todo caso, sí que comparto que tenemos que abordar en algún momento, no es el momento ahora, lo he dicho antes, es decir, en un proceso en un contexto político donde podemos acabar una legislatura política sin haber aprobado unos presupuestos generales, porque no hay acuerdo, donde en la práctica política el consenso y el acuerdo se ha convertido en una traición y no en un éxito, como debe ser en una democracia con opciones políticas claramente diferentes y diversas, llegar a acuerdos donde todo el mundo no esté plenamente satisfecho, pero pueda hacer los propios, es un éxito. Sin embargo, hoy eso es una traición. Bueno, pues sí. ¿Y cómo va a ser posible abordar un proceso de reforma? Pero el título 8º de la Constitución sí que hay que darle una vuelta. La desobediencia civil, ¿no? También teorizada por la propia Arendt o por Rawls, ¿no? Entre grandes teóricos. ¿Qué es lo que nos dice? Hay veces que hay cuestiones que son marcadamente ilegales, véase bueno, pues el protestar frente a las leyes de segregación racial en Estados Unidos cuando escribían sobre estos temas, ¿no? Y sin embargo la protesta pacífica, la organización desde abajo de cierta resistencia frente a lo que se considera injusto, puede hacer avanzar la ley para permitir esto, ¿no? Yo creo que procesos que tienen que ver con referéndums, nosotros ahora, por ejemplo, en la universidad estamos pensando si hacemos un referéndum frente al plan de recortes. Si nos dicen que es ilegal, seguramente vamos a intentar organizarnos de alguna manera porque creemos que es justo, ¿no? Bueno, pues desde ahí lo hablo. Por supuesto que hay algo más que los clubes de ajedrez. Había un reto monumental, ¿no?, al Estado, evidentemente. Yo os hablo, ¿no?, os hablaba desde mi vivencia aquellos días allí en Barcelona y lo que pude observar, pero evidentemente esto va frente a otro análisis que era un reto monumental, ¿no?, al Estado, que se podía haber llevado de muchísima mejor manera por todos los bandos en conflicto antes y después, y lo que yo he criticado, ¿no?, en la posición del monarca el 3 de octubre de ponerse de una parte cuando él no es esa su función precisamente, ¿no?, tiene que ver también con la cuestión de la amnistía, y ya esta es la última respuesta, ¿no? La amnistía que en esa transición, no tan modélica para algunos, según la miramos para atrás, además, hubo una amnistía a torturadores, hubo una amnistía a represores del franquismo y no se resolvieron cuestiones fundamentales como podían ser toda la gente desaparecida en las cunetas, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, la amnistía está en la propia base del sistema desde, bueno, pues desde mi punto de vista sí, ¿no?, pero está en muchas de las fallas y desencantos que hemos tenido con este régimen político en los últimos 40 años, ¿no? Entonces, que una amnistía ahora se utilice precisamente como se ha demostrado, ¿no?, porque yo creo que está demostrado, para bajar las tensiones en cuanto al conflicto independentista, no en otras, ¿vale? Y ahí el Kairos, estoy de acuerdo, ¿no? El Kairos, la oportunidad, pues ahora mismo un proceso constituyente se tendría que diseñar de aquí a 5 o 10 años, asambleas deliberativas donde la ciudadanía participando realmente, bueno, pues vaya dándole otra vuelta a lo que tenemos por delante, no una votación mañana mismo que efectivamente sería para echarnos las manos a la cabeza seguramente, ¿no? No, mi respuesta es muy fácil porque no tengo ni idea. Y además creo que esto incide en los temas que le interesan al jacobino. Yo creo que una experiencia que hemos tenido en los últimos años es, yo no sé cuántos libros tengo que leer de Félix Ovejero explicando por qué izquierda y nacionalismos subestatales son antagónicos, y es evidente que pueden estar impecablemente razonados, y sin embargo la corriente mayoritaria de la izquierda española, dentro de, muy arraigado en su cultura política, está la idea de que los nacionalistas subestatales siempre son y siempre van a ser los aliados, si no imprescindibles, sí aceptables, y siempre van a ser preferibles a que gobierne la derecha. Y eso es que, de nuevo, podemos escribir 2 millones más de columnas de periódicos al respecto. No veo cómo se puede cambiar eso. Así que la respuesta es, no tengo ni idea. Pero tengo mucha pena el jacobino de que pueda contribuir a cambiar esto. Vale, pues muchas gracias. Retomamos sesiones a las 4 de la tarde.